Bienvenidos a esta clase magistral. Vamos a sumergirnos de lleno en un tema absolutamente fascinante, la ciencia definitiva detrás del servicio del vino. A menudo el momento de descorchar una botella parece estar rodeado de una especie de misticismo, ¿verdad? Pero la realidad es que el disfrute óptimo de una buena copa no depende de la magia, sino de la física y la química más puras. A lo largo de esta explicación vamos a adoptar la visión rigurosa de un sommelier profesional para entender cómo un detalle tan aparentemente insignificante como los grados centígrados tiene el poder de elevar una cosecha a los cielos o de arruinar por completo años y años de trabajo en el viñedo. Para empezar con buen pie, debemos destruir de inmediato el mito más grande que persigue al mundo vitivinícola. Y esta afirmación del experto Mariano Braga lo resume a la perfección. Beber un vino a la misma temperatura a la que está la habitación es, en el 100% de los casos, un terrible error. 100%. Cero excepciones. Es una costumbre súper extendida que trágicamente arruina la experiencia antes de que la primera gota nos toque el paladar. De hecho, esta idea preconcebida es sin duda el enemigo número uno tanto en una cata profesional como al disfrutar de una copa tranquilos en casa. Pero bueno, la confusión tiene un origen histórico que es interesantísimo. El famoso concepto de champrear, o servir a temperatura ambiente, nació en Francia hace ya unos cuantos siglos. Claro, imaginemos la escena. Salones de castillos y casas de piedra de la época, con corrientes de aire y sin calefacción central. Allí la temperatura rondaba unos perfectos 16 grados. Hoy en día, con nuestros salones modernos, aislados y con la calefacción a tope, nos plantamos fácilmente en 24 o 25 grados. A esa temperatura el alcohol domina brutalmente, inundando la nariz y los aromas sutiles se pierden por completo. Básicamente, hemos conservado la frase de los castillos, pero nos hemos olvidado de que nuestras casas ya no son así. Nuestro menú de degustación para este análisis será el siguiente. 1. El mito de la temperatura. 2. La ciencia del sabor. 3. Termodinámica en la copa. 4. Clasificación de temperaturas ideales. Y 5. Técnicas de servicio profesional. Vamos a ello. Comenzamos con la primera sección, el mito de la temperatura. Entender por qué los extremos de nuestras casas son letales es el primer paso vital. Lo cierto es que ni el salón ni la nevera de la cocina nos sirven para esto. Si dejamos reposar la botella en el salón a 24 grados, nos encontraremos con un líquido pesado, alcohólico y sin ninguna precisión. Y por el contrario, si la sacamos de una nevera normal a 4 grados, ¡desastre! A esa temperatura, la bebida sufre un bloqueo aromático total. Los aromas literalmente mueren por el frío, y en el caso de los tintos, los taninos se vuelven duros como piedras. Ninguno de estos dos escenarios permite que un buen vino demuestre lo que realmente vale. Pasamos a la sección 2, la ciencia del sabor. El sabor final que percibimos es en realidad un cóctel químico complejísimo, donde juegan los azúcares, los ácidos y los taninos. Y aquí entra un concepto fundamental, la astringencia. Hablamos de esa sensación áspera, casi violenta, que nos deja una tremenda sequedad en la lengua, el paladar y las encías, como si pasáramos un papel de lija. Lo más importante de esto es que esa sensación se multiplica drásticamente si servimos un tinto por debajo de su temperatura. El frío coge ese tanino y lo vuelve agresivo, destrozando lo que debería ser una textura suave y aterciopelada en nuestra boca. Y es que la fisiología humana y la química responden a los termómetros con una precisión milimétrica. Por debajo de los 6 grados centígrados, literalmente anestesiamos nuestras papilas gustativas. A ese nivel de frío no sentimos nada, la percepción se apaga y la acidez puede parecer punzante. Por otro lado, si subimos de los 20 grados, el calor actúa como un acelerador para el alcohol, quemando los sabores florales o frutales más delicados. Nos queda un trago pesado, sin gracia ni frescura. La temperatura actúa como el ecualizador de un equipo de música, regulando la armonía perfecta. Por eso, los que nos dedicamos a esto sufrimos muchísimo cuando vemos un gran reserva servido al calorcito de una chimenea. Llegamos a la sección 3, termodinámica en la copa. Hay un error cotidiano que cometemos constantemente y la ciencia nos lo demuestra de forma asombrosa. Un estudio espectacular de diseño y análisis termográfico de la Universidad de Zaragoza ilustra visualmente qué ocurre cuando sujetamos la copa por el cáliz, es decir, abrazando el globo de cristal. En ese mismo instante se produce una transferencia de calor brutal desde la mano hacia el interior de la copa. La radiación térmica no perdona, alterando la temperatura ideal en cuestión de segundos. Atención a las cifras porque son de locos. Sujetar mal la copa provoca un aumento en la temperatura del vino de hasta 2,5 grados centígrados en tan solo 2 minutos. 2,5 grados. Es una subida masiva. Básicamente, todo el tiempo y cuidado que hemos invertido en enfriar la botella lo mandamos a la basura en apenas 120 segundos simplemente por la forma en la que agarramos la copa.
Y de ahí surge nuestra regla de oro absoluta. La insistencia de los sumilleres en sujetar siempre la copa por el tallo no es postureo, ni una cuestión de etiqueta rancia o esnobismo, es pura termodinámica. Mantener los dedos alejados del cáliz es, literalmente, la única forma de evitar calentar el líquido y poder disfrutar de todo su potencial durante el mayor tiempo posible. Vamos ahora con la sección 4, clasificación de temperaturas ideales. Teniendo clara la química, este es el manual de referencia que debemos recordar. Empezando por los espumosos, la franja ganadora está entre los 5 y 8 grados. Esto es crucial para que la burbuja sea fina y la acidez vibrante. Pasamos a blancos y rosados, que brillan entre 7 y 12 grados, resaltando esos toques frutales y cítricos sin congelar su carácter. Si abrimos tintos jóvenes, buscamos frescura pura, por lo que entre 12 y 14 grados mantendremos esa fruta viva. Y finalmente, las joyas de la corona, los grandes tintos con crianza. Estos exigen entre 16 y 18 grados, el punto mágico donde los taninos se suavizan al máximo, revelando una textura aterciopelada y todas las capas de complejidad. Por último, cerramos con la sección 5. Técnicas de servicio profesional. A todos nos ha pasado. Tenemos una cena, poca previsión y queremos meter la botella en el congelador para ganar tiempo. Error garrafal. Eso provoca un choque térmico peligroso que atonta los aromas, por no hablar del riesgo de que la botella acabe reventando. El salvavidas profesional y el mejor truco de sumiller es la clásica cubitera. El método perfecto, mitad hielo, mitad agua y el ingrediente secreto, un puñado de sal. La sal reduce el punto de congelación del agua y acelera la transmisión térmica a una barbaridad. En cuestión de 15 minutillos la temperatura cae los 10 grados necesarios sin estresar la botella. Sencillo, seguro y totalmente profesional. Y llegamos al final del recorrido. Hemos puesto sobre la mesa la acidez, la química de los taninos y hasta la importancia física de no abrazar la copa. Queda claro que la gestión de la temperatura no es un detalle quisquilloso, es la verdadera llave maestra que desbloquea lo mejor de cada añada. Sabiendo ahora cómo el frío extremo adormece nuestras papilas y cómo el calor destruye la elegancia, nos queda una reflexión obligatoria antes del próximo brindis. La próxima vez que descorchemos una buena botella, ¿dejaremos la experiencia al azar o aplicaremos esta ciencia precisa para revelar toda su magia oculta? La diferencia, como hemos podido comprobar hoy, se mide en apenas unos pocos grados,